Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros ediles de este cuerpo. En los últimos días se han difundido públicamente algunos datos y gráficas sobre el presupuesto quinquenal de Canelones que a nuestro entender generan una lectura equivocada sobre cómo funciona el presupuesto departamental. Queremos plantearlo con respeto porque preferimos pensar, en realidad, que estamos frente a un error metodológico en la lectura del presupuesto y no frente a una mala intención de desinformar a la ciudadanía. Por eso nos parece importante aprovechar este espacio para explicar brevemente cómo está estructurado el presupuesto y por qué algunos porcentajes que se han difundido públicamente no reflejan correctamente la realidad de la inversión prevista para este quinquenio. Primero es importante entender que el presupuesto departamental, como cualquier presupuesto público, está organizado en tres grandes columnas de egresos: la columna de remuneraciones, la columna de gastos de funcionamiento y la columna de inversiones. Estas columnas en sí no representan políticas públicas, sino que son una forma contable de clasificar el tipo de gasto. Es decir, indican cómo se ejecuta el gasto, pero no necesariamente para qué política pública se ejecuta. Y esto es importante en realidad, porque una inversión pública no aparece únicamente en la columna llamada inversiones. Por ejemplo, si el gobierno departamental construye o repara una plaza, esa obra implica diversidad de rubros que se ejecutan al mismo tiempo. Es decir, implica el salario de los trabajadores que ejecutan esa obra, la columna de remuneraciones, gastos operativos necesarios para llevarla adelante, como por ejemplo maquinaria, traslado y transporte, ubicados, esto en la columna de gastos de funcionamiento, y finalmente la compra de aquellos materiales que van a ser utilizados específicamente en la obra y que quedan en el territorio, como por ejemplo el equipamiento, lo que se lee en la columna de inversiones. Y hablando en criollo, las inversiones son el tobogán, los bancos de esa plaza; las remuneraciones son los sueldos de quienes trasladan ese tobogán y lo instalan; y los gastos de funcionamiento son, por ejemplo, el flete y la gestión de esa obra en total. Por lo tanto, una inversión pública involucra remuneraciones, gastos de funcionamiento y también inversión directa. Es decir, la inversión no la leemos únicamente desde una sola columna del presupuesto. Pero el problema aparece cuando se toma únicamente la columna denominada de inversiones y en algunos casos incluso solo una parte de esa columna y se le compara con el total del presupuesto. Cuando se hace esa operación se obtiene un porcentaje muy bajo, como se mencionó, el 1,8%, pero ese número surge de mirar solo una parte de la estructura contable del presupuesto, no de analizar la total inversión prevista para el quinquenio. Si miramos el presupuesto quinquenal en su conjunto, la inversión total prevista asciende aproximadamente a los 452 millones de dólares sobre un presupuesto total de 1.980 millones de dólares en el quinquenio. Y eso no representa un 1,8%, sino un 22,7% del presupuesto total. Y como se puede ver, estamos hablando de una magnitud de inversión totalmente distinta a la que surge cuando se observa solamente una parte de la estructura contable del presupuesto. Pero, más allá de la discusión puntual sobre este número, me parece que hay algo más importante aún que queremos plantear hoy, que es la intencionalidad con la que se manejan estos números. Quienes ocupamos una banca en esta Junta Departamental tenemos una responsabilidad muy grande en el manejo de la información pública. Cuando hablamos en este ámbito, o cuando difundimos datos, básicamente, no estamos hablando solo entre nosotros, estamos hablándole a toda la ciudadanía. Y por eso es fundamental que los datos que transmitimos estén correctamente interpretados y seamos responsables de los mismos, sabiendo que tuvimos las instancias de consulta para evacuar todas las dudas, sin engañar a la población canaria. Y aún así, si las dudas persisten, cuando eso ocurre, como ediles podemos generar las instancias correspondientes para evacuarlas. Lo responsable es preguntar, aclarar, estudiar y volver a preguntar. La responsabilidad que tenemos como representantes públicos es entender los datos de principio a fin antes de transmitirlos públicamente y apelamos a que todos los integrantes de este cuerpo la ejerzamos. Y creemos que en realidad ese es el espíritu que deberíamos cuidar entre todos. El debate político sí es legítimo, podemos tener miradas distintas sobre las prioridades del presupuesto, pero ese debate debe darse siempre sobre información correctamente interpretada y comunicada con responsabilidad. De lo contrario, lo que se genera en la ciudadanía no es un debate democrático saludable, sino confusión y desinformación. Quienes integramos este cuerpo tenemos la responsabilidad de actuar con rigor en el manejo de la información pública.
Más allá de las legítimas diferencias políticas, nuestra tarea como representantes debe ser siempre contribuir a la claridad, al rigor y a la responsabilidad en la comunicación de los datos públicos. Solicitamos que estas palabras sean enviadas a la prensa acreditada. Muchas gracias.